7. Bajo supervisión adulta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Noticias 7. De inmediato revisamos hechos destacados a nivel nacional e internacional. Empezamos con los titulares. Un medio de comunicación argentino publicó una investigación sobre empresas offshore del candidato Guillermo Lasso. El Frente Social y Político, así como un grupo de ciudadanos afroecuatorianos, expresaron su apoyo a Lenín Moreno. El presidente del CNE solicitó la presencia de fiscales de flagrancia en los escrutinios de la segunda vuelta electoral. En lo internacional, en Argentina y Brasil, continúan las protestas de maestros, quienes piden mejoras salariales. Y según una publicación del diario argentino Página 12, el candidato de la Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, creó 49 empresas offshore en paraísos fiscales en Panamá, Islas Caimán y Delaware. Se presume que el patrimonio es de 31 millones de dólares. Es una investigación realizada por Cintia García para el periódico Página 12 de Argentina, de gran influencia en ese país y en la región. En el trabajo periodístico se describe cómo el ahora candidato presidencial por la Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, está asociado, según la publicación, a 49 empresas en paraísos fiscales creadas en Panamá, Caimán y Delaware, y que sumarían un patrimonio por los 31 millones de dólares, fruto, acota el trabajo periodístico, de la especulación de los bonos emitidos tras el feriado bancario. La publicación de Página 12 dice que Guillermo Lasso habría constituido las empresas offshore meses antes de su primera participación política en las elecciones del año 2012, poniéndolas a nombre de familiares y allegados suyos, incurriendo así en un testaferrismo empresarial, acota la investigación. Pero ¿cómo se da este entramado de salida de capitales a paraísos fiscales? El artículo en mención destaca que a marzo de 2011 el Banco de Guayaquil estaba integrado por la corporación Multi BGSA, que a su vez tenía como principal accionista a Andean Investment Ltd, constituida en Islas Caimán. De acuerdo a la investigación de la periodista Cintia García, otro accionista del Banco de Guayaquil fue la compañía Inverlat S.A. de Panamá, que en papeles pertenece a dos ejecutivos de la entidad bancaria, Ángelo Caputi y Julio Macliff. Antes de la participación de Guillermo Lasso en las elecciones del 2012, un año antes liquida la empresa Andean Investment de Islas Caimán y transfiere la operación resultante de esa liquidación a por lo menos 6 fideicomisos, colocados a nombre de su hermana e hijos. Después de 2 meses de la liquidación de Andean Investment, hace nuevamente una transferencia de esas acciones de esos fideicomisos a empresas offshore en Delaware, creando a la vez varias empresas. La investigación de Página 12 describe además que las empresas offshore de Guillermo Lasso tendrían nombres como Positano LLC, Montpellier o Berlín, que ocultarían las identidades de hermanos o herederos. La investigación periodística revela que esta práctica de fuga de capitales no es nueva, pues en 1978 se creó en Panamá la compañía Saranac S.A. a nombre de Guillermo Lasso, María Eugenia Lasso, su hermana, y Danilo Carrera, su cuñado. Mientras tanto, concejales de Quito de Alianza País exigen al alcalde Mauricio Rodas explicaciones sobre 2 altos funcionarios que tienen constituida una compañía en paraísos fiscales, una compañía offshore en Panamá. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional logró determinar que 2 altos funcionarios del municipio de Quito, cercanos al alcalde Mauricio Rodas, tienen una empresa offshore en un paraíso fiscal, es decir, en Panamá. Se trata de Pablo Falconi Castillo, registrador de la propiedad, y José Luis Guevara, secretario de Coordinación Territorial. Luis Reina, concejal de País, exige al alcalde Mauricio Rodas convocar a una reunión del Consejo en pleno para tratar este tema, que a decir del edil es preocupante. ¿Qué pasa? ¿De quién se rodea alcalde? Es hora de que dé cuenta de su compromiso con la transparencia y del cumplimiento de la normativa.
Igual pedido lo realiza el concejal Mario Guayasamín, quien también cuestiona este silencio del burgomaestre capitalino, al no tratar públicamente temas de supuesta corrupción. Alcalde, usted tiene que cumplir con todas esas versiones, con todas esas aseveraciones que le realiza semana a semana. Usted asegura que esta alcaldía es transparente. Demuéstrelo. Reina manifiesta que Mauricio Rodas tiene que contestar varias preguntas. Están al borde de algunos delitos, manejo de fondos y no declaración de esos fondos. Mientras tanto, Mario Guayasamín sostiene que Rodas tendrá que explicar con claridad otros temas. Solo con la orden de un juez haya informes de parte del alcalde. Así sucedió en el caso de Mauro Terán, así sucedió en el caso de los gastos en comunicación. Los dos concejales cuestionan el por qué no se ha titularizado al registrador de la propiedad, pues el que está encargado es uno de los involucrados en el caso de la empresa en Panamá. ¿Y por qué no convoca al concurso para nombrar de manera definitiva? Y más aún si se sabe que tiene vinculación con paraísos fiscales. Pero es curioso que durante sus enlaces que realiza los días miércoles no se refiera sobre el tema. Mauricio Rodas dijo que no responderá a estos temas, cosa que causó indignación entre todos los concejales del municipio de Quito. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y durante este jueves, el candidato presidencial Guillermo Lasso realizó su agenda de campaña en la ciudad de Quito. Nuestro compañero César García nos preparó el siguiente informe. Gracias, muy buenas tardes. Realizamos este informe desde los exteriores del Mercado Santa Clara, en donde desde el mediodía el candidato de la derecha, Guillermo Lasso, ha realizado actividades de campaña. En este marco hizo un contacto con los comerciantes que laboran en el interior de este centro comercial para socializar algunas de sus ideas de campañas, entre ellas la generación de 1 millón de empleos. Al hacer contacto con la prensa nacional, se le consultó respecto de su criterio sobre la designación de algunas autoridades, entre ellas las del fiscal general, en donde ratificó su posición de que someterá a consulta popular la designación de estas autoridades. Se postergue el nombramiento y la posesión hasta el nuevo gobierno, pero no hay problema. A partir del 24 de mayo llamaremos a consulta popular para que sean ustedes, los ciudadanos, los que decidan mandar o no a su casa a los funcionarios de Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Consejo Nacional Electoral. Cuando le consultamos al candidato Guillermo Lasso al respecto de la investigación realizada por Página 12 de Argentina sobre que tiene 49 empresas offshore en varios paraísos fiscales y que había transferido esas propiedades hacia sus familiares y también hacia otras personas para eludir los compromisos fiscales en el país, esto fue lo que nos contestó el candidato. Él es un periodista de un medio público, de los que me linchan mediáticamente. Querido señor, mi patrimonio es público, está en el Ecuador y es público y todos los conocen y lo he trabajado, no como los corruptos del gobierno que usted representa, que tapan la lista de Odebrecht. Vaya e investigue la lista de Odebrecht, amigo. No tiene cuentas en offshore. No tiene cuentas en offshore. Otra pregunta. Esta actividad se desarrolla aún aquí en el mercado de Santa Clara y se tiene previsto que se realizará una caminata que se desplazará alrededor de toda la avenida Colón hasta arribar hasta los exteriores de la institución financiera en el que algún momento fue presidente Guillermo Lasso, el Banco de Guayaquil. Esta es la información que les podemos trascender hasta el momento, les estaremos ampliando en nuestras siguientes emisiones informativas. Ustedes continúan. Muchísimas gracias, César. Y sobre las propuestas, la bandera de Guillermo Lasso, años atrás, 18 años antes, cuando era superministro de Economía de Yamil Maguad, era subir el IVA del 10 al 15%, pero ahora propone eliminar varios impuestos. Al interior del gabinete ministerial del expresidente Yamil Maguad era un secreto a voces que uno de los hombres de mayor confianza era el banquero Guillermo Lasso, dueño del Banco Guayaquil. Primero fue gobernador del Guayas, justamente en el periodo en el que se decretó el feriado bancario y el congelamiento de depósitos. Meses después, fue superministro de Economía. Lasso en su nuevo cargo tenía como tarea la elaboración de la proforma presupuestaria para el año 2000. Una de sus propuestas era incrementar el IVA del 10 al 15%.
Entonces, esos impuestos que se reducen o se eliminan, ¿se compensan con qué? ¿Con el IVA fundamentalmente? Con el IVA y con la reforma de impuesto a la renta. ¿El 15% del IVA? El IVA del 10 al 15. Y en ese plan estaba algo que perjudicaba a los empleados públicos. Reducir el pago de sueldos. Paradójicamente, 18 años después, el banquero Guillermo Lasso, actual candidato a la presidencia de la República, promete fomentar empleos. La insistencia de Lasso en septiembre de 1999 para que el Congreso Nacional de la época apruebe la proforma era tal que Alfredo Arízaga, ministro de Finanzas, aseguraba: Arízaga enfatizó que si el Congreso no aprueba la reforma tributaria, el gobierno tendrá que sacrificar gastos destinados a la inversión social, a la educación. Es así como Guillermo Lasso, el superministro de Economía, presionaba para que se apruebe su proforma para dar paso a un incremento del IVA y además a firmar una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional FMI, objetivo que sí se logró en el año 2003 en el gobierno de Lucio Gutiérrez, gobierno con el cual fue su embajador itinerante. Por una publicación del periódico estadounidense The New York Times, se conoce su participación en la administración gutierrista. Guillermo Lasso Mendoza, presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, quien ayudó a redactar el plan económico del gobierno, subrayó la importancia del acuerdo para una sólida, disciplinada, ordenada y austera política fiscal. Lasso también auguró estabilidad y un fuerte crecimiento para 2004. Guillermo Lasso trabajó en los gobiernos de Yamil Maguad, Gustavo Noboa y en el de Lucio Gutiérrez. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y los medios de comunicación, a los que años atrás Pedro Delgado acusó de linchamiento mediático, hoy replican sus presuntas denuncias de corrupción. Así es como un prófugo de la justicia se convirtió en la voz autorizada para hablar de transparencia. Atrás quedaron los días en los que Pedro Delgado era cuestionado por la entrega de un crédito sin las garantías correspondientes o quien falsificó su título. Por esta época electoral, los medios de comunicación y periodistas que lo criticaron ahora lo han escogido como el portavoz idóneo para hablar de la supuesta falta de transparencia del actual gobierno. Al igual que Carlos Pareja y Anuseli, su sede es Miami, Estados Unidos, y hasta ya varios comunicadores viajaron o lo han contactado para que emita acusaciones sin pruebas que sustenten las mismas. Otros medios de comunicación, en cambio, no lo entrevistaron. Sin embargo, replicaron las declaraciones de este prófugo de la justicia, ya que fue sentenciado a 8 años por el delito de peculado bancario. A la par, en Twitter apareció la cuenta Primo Leaks, en la cual Delgado insiste en presuntos actos de corrupción de varios funcionarios del gobierno, es decir, el mismo mecanismo utilizado por Pareja y Anuseli en la cuenta Capaya Leaks. Así, Delgado pasó de ser un funcionario calificado como corrupto a voz autorizada para denunciar, precisamente en los medios de comunicación que él, cuando renunció a la presidencia del Banco Central, los acusó de linchamiento mediático. Alec Llanos, Ecuador TV. Los juegos tradicionales de nuestro país han sido transmitidos de generación en generación y que, aparte de divertirnos, nos permiten rescatar tradiciones y costumbres de nuestros antepasados. HIJKLMNA. Si usted no me quiere, otro niño me quiere. Ecuador Multicolor. Vivimos la interculturalidad de nuestro país. Hoy, 14:30. ¿Conocí a alguien? Es un gran sujeto, es divertido, inteligente. Cierra los ojos. Ciego. ¿Ciego? ¿Acaso bromeas? Es decir, está percibiendo imágenes. Aparentemente su retina está intacta. ¿Por qué no puedes aceptarlo? ¿Y si existiera la mínima posibilidad de que recuperara la vista? En Noches de Cine, Val Kilmer presenta... Oye, mira. No, al diablo con mirar. A primera vista. Este sábado, 21:30. Volvemos con más información. Lenín Moreno, candidato a la presidencia por Alianza País, visitó varios cantones de la provincia de Tungurahua. Miles de personas esperaron al candidato a la presidencia del Ecuador, Lenín Moreno, en la ciudad de Ambato, que inició su recorrido desde tempranas horas en la provincia de Tungurahua. A su paso, miles de seguidores se incorporaron en el trayecto en la parroquia Huachi Grande, para conocer más de cerca el proyecto Toda una Vida.
Vamos a entregar 191.000 casas sin ningún costo a los ecuatorianos más pobres. Así les ayudamos a salir de la extrema pobreza. Iván Espinel del movimiento Fuerza Compromiso Social acompañó a Moreno en su recorrido en el Cantón Ceballos, quienes le brindaron su apoyo multitudinario. Primero, que representa la esperanza de tomar lo bueno y cambiar radicalmente lo malo, el respeto a las libertades y los derechos ciudadanos y una lucha intransigente, inclaudicable contra la corrupción. Néstor Heredia es una de las personas beneficiarias del proyecto Manuel Espejo y quien se muestra agradecido por los beneficios con los que hoy cuenta. La única persona que nos ha pensado en nosotros. Y él recibió colchón, cama, la silla, entonces... Medardo Chiliquinga, alcalde del Cantón Patate por Pachacutic, también apoyó a Lenín Moreno en su campaña. Más que todo, seguir fortaleciendo el apoyo desde que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo. Más que todo, por la gratitud que tenemos de este gobierno que nos ha apoyado mucho para Patate. Ya en el Cantón Pelileo se reunió con los sectores productivos y dio a conocer su propuesta de trabajo en beneficio del país. E impedir el contrabando para no afectar la productividad de esta provincia. En el mercado República de Argentina de Pelileo se dirigió a los miles de simpatizantes que lo esperaban. Máximo Barba, Ecuador TV. Y 22 organizaciones del Frente Social y Político decidieron hacer pública su postura de respaldar en la segunda vuelta al binomio de Alianza País. Eran trabajadores, campesinos, agricultores de diferentes organizaciones que se agruparon para hacer un manifiesto a favor del candidato presidencial de país, Lenín Moreno. El día de hoy nos hemos convocado varias organizaciones sociales a nivel nacional para expresar nuestro respaldo contundente al compañero Lenín Moreno. Y por eso nuestro respaldo desde las bases. Ratificamos pues ese proceso de lucha, ratificamos la necesidad de seguir construyendo. Así, por ejemplo, el representante de los trabajadores del sector de la salud aseguró que se oponen a la propuesta de Guillermo Lasso de privatizar servicios públicos y por eso están junto a Moreno. Para que continúe la gran obra pública en todos los sectores del sector público como salud, el sector energético, los sectores de la construcción. Desde Loja también llegaron para respaldar la continuidad del proyecto político. Y nos ponemos prestos a seguir trabajando conjuntamente con la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Romelio Gualán, de la coordinadora campesina Eloy Alfaro, dijo que estarán vigilantes de lo que sucede el domingo 2 de abril, frente a las amenazas de la candidatura de Creo de desconocer los resultados oficiales. ¿Por qué tenemos que estar esperando si es que hay una transparencia del Consejo Electoral? Pero si es que está jugando hacia el otro lado, tenemos el legítimo derecho de estar en las calles. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y también ciudadanos afroecuatorianos dieron a conocer que votarán por Lenín Moreno y Jorge Glass en las elecciones del 2 de abril. Esto lo dieron a conocer justamente esta mañana. Aseguran que en la segunda vuelta hay más en juego que solo la continuidad de un movimiento político en el poder. Damos el día de hoy nuestro respaldo a la candidatura del compañero Lenín Moreno y Jorge Glass, considerando que han tenido la sensibilidad de atender la propuesta del pueblo afrodescendiente. Dicen que se trata de elegir entre dos modelos distintos, por eso respaldan el que representa Lenín Moreno y Alianza País. Son 10 años, una década ganada con esta revolución ciudadana, por lo tanto, señores, mujeres, madres, por nuestros hijos, que el pasado no vuelva. Las políticas de inclusión que se han plasmado en estos 10 años de gobierno motivó a estas organizaciones a expresar su respaldo político a Lenín Moreno. Que en estos 10 años, en esta década ganada, fundamentalmente el pueblo afroecuatoriano es reconocido como pueblo y sujeto de 21 derechos colectivos. Estos 21 derechos colectivos a la salud, a la educación, a la vivienda, a la tierra, al territorio, tienen que ser parte de una ley orgánica. Temen que de ganar el otro candidato existe una regresión con respecto de los derechos alcanzados. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y son varios los sectores a nivel nacional que reciben la visita de los brigadistas que explican acerca del plan Toda una Vida que promueve el candidato Lenín Moreno. Luz Cárdenas se dedica a la venta de alimentos preparados. Es así como lleva el sustento a su hogar. Al conocer la propuesta integral del plan Toda una Vida, le motiva que el proceso de revolución ciudadana continúe en beneficio de los más necesitados. Nos da mucho entusiasmo de ver las obras que ha hecho el gobierno hasta ahora y queremos que prosiga. No queremos volver atrás, queremos que tanto el sector, los moradores como el país entero siga disfrutando del bienestar de la revolución ciudadana.
La entrega de créditos de emprendimientos llena de expectativa a los comerciantes para mejorar su calidad de vida. A todas las personas les gustaría emprender, salir algo nuevo, trabajar, innovar, ¿no? Y qué bien si el Estado o el gobierno nos apoyaría para salir adelante. Surtir más para poder vender más. Esta propuesta incluye a jóvenes y pequeños comerciantes que no cuenten con oportunidades laborales, ya que en muchos casos es difícil reunir los requisitos que pide una entidad bancaria. Por ello se promueven créditos de emprendimientos de hasta $15.000 con pago de 15 años plazo a un interés mínimo. La idea es que se ingresen estos recursos a la economía, se apoya a los emprendedores, se generen nuevas fuentes de trabajo. Se van a dar alrededor de 20.000 créditos de este monto de $15.000. Facilidad de adquirir viviendas a bajo costo, empleos juveniles y el aumento del bono de desarrollo humano para erradicar la pobreza extrema son ejes que contempla el plan Toda una Vida, que busca acompañar al ciudadano desde el nacimiento hasta sus últimos días de vida. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y la continuidad en la propuesta de transformación en la educación es lo que difunde entre los jóvenes guayaquileños el candidato a la vicepresidencia Jorge Glass, quien estuvo también en una radio en Guayaquil. Con una amena entrevista en Radio Revolución, dialogando con Manuel Martínez, conocido como Pelo de Choclo, es como empezó la jornada Jorge Glass en su cuarto día de actividades en Guayaquil. El candidato a la vicepresidencia de Ecuador se refirió, entre otros temas, a la campaña de la oposición y cómo se enfrentaron los problemas económicos nacionales. Hay mucha mentira, Pelo de Choclo, mucha campaña sucia, qué pena, deberíamos estar hablando todos estos temas. Por eso yo no rehuyo a ningún debate, pero sobre esto, ¿qué va a hacer con la dolarización? Ese es el tema más importante, Pelo de Choclo. Si no tomábamos las medidas que tomamos el año pasado, y si hubiéramos tenido los tratados de libre comercio que Lasso dice que va a firmar, no aguantaba la dolarización, pues. Terminada la conversación, fue momento para compartir con cientos de jóvenes que se convocaron para conocer más detalles de la propuesta educativa para los próximos 4 años. Y no creer en falsas promesas o creer que va a haber una educación mejor quitándole la gratuidad. O sea, estamos bien así como está el país. Vine con el tiempo pasando y me di cuenta de eso, que antes la educación no era como ahora, las oportunidades que tenemos de estudiar, que nos brindan becas y todo, los cuales es algo muy bueno realmente, y yo estoy agradecido con eso. Los docentes de la red de maestros confían en que se apuntalen los procesos iniciados. Como becas gratuitas para los maestros, como desayuno escolar, como libros gratuitos, que son prácticamente necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano y especialmente el sistema educativo, nosotros respaldamos. El aspirante a ser reelecto como segundo mandatario destacó la importancia de confirmar el voto por el binomio de la 35. No quieren que nos vengan a privatizar la educación con cheques. No aceptan ese modelo neoliberal que quiere implantar el banquero Lasso, superministro de Maguat, para los ecuatorianos. La agenda de Glass en la urbe porteña incluye sendas caminatas puerta a puerta en Flor de Bastión, Mapasingue Oeste y la Juan Montalvo. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y la propuesta de copago realizada por el candidato Guillermo Lasso en el sector educativo preocupa a maestros y estudiantes, además de ciudadanos, quienes piensan que sería la privatización del sector educativo. En el colegio era pura huelga. Aquí en Quito mismo siempre hubo huelgas, siempre hubo paros, los profesores en desacuerdo, los estudiantes igual. Es el testimonio de este joven oriundo de la provincia de Chimborazo, quien recuerda cómo era la educación en gobiernos pasados y cómo ha mejorado en esta última década. Asegura que de darse la propuesta del candidato de derecha Guillermo Lasso, sería un retroceso. Estos cuestionamientos surgen en torno al plan de gobierno de Lasso, quien plantea reformar la educación para que cada padre de familia escoja la institución en la que quiera que sus hijos estudien. Los padres pueden mantener a sus hijos dentro del sistema educativo público o trasladarse al privado a través del copago. Nelly Miño, miembro de la red de maestros y rectora del repotenciado Colegio 24 de Mayo, critica este planteamiento, pues asegura que se estaría privatizando y comercializando la educación. Debemos alertar a la ciudadanía y decirle no a estos afanes de volver y retroceder 10 años atrás. Y habla de dos opciones, la del candidato oficialista Lenín Moreno, que consiste en continuar con la transformación del sistema educativo, y la de Lasso. Esta última es cuestionada. Que la propuesta privatizadora llegara a instaurarse en el país sería un retroceso terrible para la educación.
Para Miño, antes del gobierno de Rafael Correa, Ecuador ya vivió una época de pobreza en lo social, especialmente en el tema educativo. Una educación que en 10 años se olvidó de las paralizaciones, se olvidó de la utilización de los estudiantes para salir a hacer carne de cañón muchas veces. Esta percepción es compartida por varias personas, quienes recuerdan cómo era la educación antes de la Revolución Ciudadana. No se completaba los pensos de estudios. Teníamos que madrugar a nosotros a coger cupas y dormir allí en la calle. Y aseguran que la propuesta de Lasso solo busca su propio bienestar, ya que se debe a ciertos grupos de poder, más no al pueblo ecuatoriano. El señor lo que ve es desde su punto de vista de clase de derecha. Por ello hace un llamado a la memoria y pone como ejemplo a Chile, quien asumió este sistema educativo, es decir, la misma propuesta de Lasso. Tenemos resultados en Chile de que esto no generó mayor calidad en la educación pública. Desde el 2007 el actual gobierno ha invertido más de 22.000 millones de dólares en educación, a diferencia de otros gobiernos, quienes tuvieron una inversión de apenas 1.083 millones de dólares. Alex Llanos, Ecuador TV. Y tras las amenazas de grupos políticos de oposición de tomarse el Consejo Nacional Electoral durante la fase de escrutinio, el presidente de este organismo solicitó ya a la Fiscalía la presencia de fiscales de flagrancia para evitar que ocurran este tipo de delitos electorales. Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, comentó sobre las agrupaciones políticas que aún no reconocen los resultados oficiales para asambleístas, que ya pasaron las etapas de reclamaciones, objeciones, impugnaciones y apelaciones, dice. Ante que alguien especule, voy a presentar un recurso o no, o yo no acepto, ya es un criterio personal, pero está alejado de los recursos que da la ley. Sobre las declaraciones de los grupos de oposición que aseguran no aceptarán los resultados en caso de que no sean favorables a sus intereses, Pozo responde. En mi caso, ahí sí fue muy bueno y sí felicito. Pero en otro caso, cuando veo que ese resultado no me conviene a mí o a mi grupo, pues yo puedo tener la posibilidad de decir cualquier cosa sobre un proceso electoral. Yo no voy a adjetivar, yo no voy a denigrar. Yo sí creo que eso sí nos diferencia con ciertos actores políticos. Que existen también declaraciones de grupos de oposición que aseguran que se tomarán las instalaciones electorales, apunta. Que se esperen los resultados, que se piense hacer una vigilia, que se piense estar activados, que se piense... Sí, correcto, pero tomarse instalaciones, eso significa entonces no hagamos elecciones. Si esa es una posición democrática, al menos yo creo que no la es. Y por eso el Consejo Nacional Electoral ya adoptó medidas para contrarrestar los delitos electorales. Hemos pedido también a los fiscales, a la Fiscalía, que tengamos fiscales de flagrancia para ese día, para que cualquier delito electoral inmediatamente sea... de ser el caso seguido, el debido proceso. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y el ambiente político electoral y las ofertas de campaña fueron analizadas en el programa Ecuador Opina, que se transmite todos los lunes por Ecuador TV. Los expositores dieron a conocer que ven la presencia de dos modelos de desarrollo en juego, uno que privilegia al ser humano y el otro al capital. El ambiente electoral que vive Ecuador es motivo de análisis para Esteban López del Pino, comunicador argentino quien plantea una observación al momento que vive el país, a las propuestas que los candidatos a la presidencia han presentado al electorado. Para mí hay dos tipos de gobierno, un tipo de gobierno humanista y un tipo de gobierno economicista. Un gobierno tiene su mirada centrada siempre en la persona humana y en ver cómo hace con todas las medidas para desarrollar esa persona humana, que ya empezó hace muchos años en el Ecuador con el presidente Correa, que es el paradigma que confronta con el otro paradigma en el mundo, no solamente en Ecuador, que es el paradigma economicista. Que ¿cuál es la diferencia? Que lo que tiene como punto focal es la rentabilidad, es la ganancia. Y entonces está todo visto para ver qué sectores ganan más y qué sectores ganan menos. López del Pino plantea esta observación a partir de la experiencia que actualmente vive Argentina. En el día a día lo que más ha impactado es la inflación, que crece día a día y que eso te quita el salario. Justamente por eso el año pasado todos los empleados han bajado su salario. Cada vez hay más protestas de los docentes, de los gremios. Después ha crecido el desempleo y con eso crece el miedo a no conseguir un nuevo empleo, con lo cual empieza el círculo en vez de virtuoso, defectuoso. Es decir, La socióloga Carol Murillo coincide con el analista argentino. Advierte sobre lo que está detrás de la propuesta del candidato Lasso.
La propuesta de cambio de Lasso es volver al modelo neoliberal, volver a las privatizaciones y desmontar el Estado garantista que nosotros pudimos conseguir a través de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Murillo recuerda que la propuesta de Lenín Moreno apunta a fortalecer logros alcanzados en los últimos años sobre una base humanista. Muchísima gente que tenía subempleos, a veces en empresas o tercerización, no tenían seguridad social. Las empleadas domésticas no tenían un salario mínimo vital, no tenían tampoco seguridad social, y ahora todos esos sectores amplios de la población tienen empleo, no solo que tienen empleo, sino tienen condiciones y garantías para ejercer su trabajo. Para los analistas, los ecuatorianos el próximo 2 de abril tendrán que elegir por dos opciones claras: una propuesta humanista o aquella que busca la rentabilidad por sobre el desarrollo del ser humano. Fabricio Ceballos, Ecuador TV. Una Argentina con pobreza cero. Una Argentina con pobreza cero. Que es una Argentina con pobreza cero. ¿Camina la Argentina de Macri hacia la pobreza cero? Si realmente el problema son los planes sociales o las políticas sociales conquistadas durante estos últimos 10 años, también abordemos con responsabilidad el debate, pero clarifiquemos, ¿no? En Mundo al Revés, conversamos con el economista argentino Nicolás Ceolla y analizamos el informe del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica de Argentina, donde se identifica el aumento de más de 1,5 millones de personas a las cifras de pobreza. En Mundo al Revés, hoy 22:15. Le invitamos a ver El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El Otro Lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio, aparece esto. Siento que estamos por comenzar una etapa maravillosa. Este es el cambio que vamos a hacer juntos. En la Argentina ya echaron a cientos de miles de personas. No es verdad todas las cosas que relatás. Yo ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes. Nos parecemos en aquellos que mienten y aquellos que cumplen. Es increíble, compañeros, como todo lo que dijimos lo hemos cumplido. Esa es la nueva forma de ser política. Algunos, ya no brasileños, ya no argentinos, podrán entender que es una verdadera trampa. Usted, a meu ver, preside una inmensa farsa. Esto es Crónica de América. A la gente le decimos la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Domingo, 21 horas. El presidente Rafael Correa cumple una intensa agenda de actividades en la provincia del Oro. En horas de la mañana visitó el Hospital Obstétrico Ángela Loaiza y desde allí dio a conocer una investigación sobre presuntas mafias en los hospitales públicos. En Santa Rosa llegó al Hospital Obstétrico Ángela Loaiza, recorrió sus instalaciones y verificó la atención que reciben los pacientes. Muy emocionado porque realmente no conocía este hospital que es gineco obstetra. Y la verdad es que de primera categoría, probablemente la mejor sala de neonatología del sur del país y del norte del Perú. Aquí recibimos también incluso niños peruanos, ¿no? Y con todo gusto para servir a nuestros hermanos peruanos, pero realmente equipos e instalaciones de primera categoría. Este hospital, con una capacidad de 58 camas, cuenta con la tecnología necesaria para atender a las madres y los neonatos de una forma adecuada. Muy bien me atendieron, porque incluso mi parto fue complicado y me atendieron bien el bebé que tuve en neonato, me ayudaron con todo eso. Pero sí creo que hay un avance, está todo más moderno,
La gente por lo menos es mucho más amable. El presidente aprovechó para hablar de la investigación que se realiza en contra de las mafias organizadas dentro de los hospitales públicos con la venta de medicina. Tiene nadie por qué comprar medicina, las farmacias, ustedes lo han visto, están abastecidas, ¿no? Si falta un medicamento, tienen los hospitales fondos para comprar lo que se llama menor cuantía, cuestiones de emergencia. Los ciudadanos no tienen por qué gastar un centavo en suministros, en medicinas. Luego visitó la vía Vega Rivera, esta carretera de 80 kilómetros que conecta los cantones Pasajes, Santa Rosa, Atahualpa y Zaruma, con una inversión que bordea los 62 millones de dólares. Vamos a agradecer también por medio de la Unión Provincial que nos ha dado una carretera de muy buena calidad. Esperamos que lo cumplan el próximo presidente que venga aquí y siga con la obra que he seguido. Este es un sueño hecho realidad. A nombre de mi comunidad, a nombre de los comuneros que vivimos en estos sitios, pues un agradecimiento para decirle en el lenguaje que siempre decimos los agricultores: Dios le pague, señor presidente. Hasta el momento se encuentra con un asfaltado de 45 kilómetros en esta vía arterial. Marixa Castillo, Ecuador TV. Y la inversión en proyectos sociales de vivienda no se ha detenido pese a la desaceleración económica que vivió nuestro país hasta el último trimestre del 2016 por factores externos. 169 soluciones habitacionales se entregaron simbólicamente el día de hoy en Quito. Con una inversión que supera los 4 millones de dólares, este proyecto habitacional ubicado al norte de la capital aporta 169 soluciones habitacionales en su primera etapa, comprendidas en departamentos y casas de 2 y 3 dormitorios. Viviendas de carácter social que han beneficiado a personas como Isabel Riofrío, quien decidió dejar de pagar arriendo y buscar algo propio con la ayuda del Estado. El básico gano, 180 me descuento el seguro. Y como esto ya queda, ya no es como antes se bota la basura, como yo le digo a mi hijo, ya se queda para nuestra casa. El objetivo principal que se busca con estos proyectos es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y disminuir el déficit habitacional, un trabajo que está dando resultados. Por un lado, se incentiva y se fomenta la inversión privada a través de beneficios como es el crédito, pero también se cierra el círculo de una visión integral para reducir el déficit de vivienda. Como ustedes saben, en el caso del Ecuador, en estos 10 años ha bajado de 23 a 13 puntos porcentuales. En el área de vivienda, la inversión hasta el 2016 se ubicó en 1.612 millones de dólares, principalmente destinados para proyectos de interés social. Activa las economías de escala local y también indiscutiblemente a los sectores inmobiliarios, a trabajos directos e indirectos, y en este caso ustedes pueden efectivizarlo y ver que ya las familias están totalmente ubicadas en estas 169 soluciones. Las viviendas tienen un valor de hasta 70.000 dólares y la ventaja es que se puede acceder al bono de vivienda, que es entre 4.000 y 6.000 dólares, dependiendo del valor del inmueble. Por un lado es el apoyo a beneficiario para que pueda acceder a su vivienda a través de su ahorro, el bono de 5.000 dólares y el crédito en cualquiera de las instituciones financieras, y ahí el rol del BIES ha sido fundamental, y fue una decisión de política pública de retomar los créditos hipotecarios. En la última década, tan solo en la provincia de Pichincha, se han invertido más de 152 millones de dólares. 39 de ellos se han distribuido en 230 proyectos en la zona norte y sur de la capital. Carlos Flores, Ecuador TV. ...711 poblaciones en Perú fueron azotadas por las lluvias en las últimas horas. 51 personas han muerto y más de 50.000 han sido evacuadas. Son los instantes en que los miembros del ejército peruano rescatan a pobladores en Lambayeque que quedaron aislados por el desbordamiento del río La Leche. Los militares lograron llevar en sus brazos a 35 niños y niñas junto a 72 adultos hasta un helicóptero para ser trasladados a albergues luego de quedar atrapados por las inundaciones. Los habitantes de 111 poblaciones fueron sorprendidos la tarde de este martes por la formación de nubes oscuras que terminaron con una torrencial lluvia hasta la mañana de este miércoles. 51 personas han muerto y más de 50.000 fueron damnificadas. El presidente Pedro Pablo Kuczynski declaró la emergencia nacional y destinó 242 millones de dólares para la reconstrucción de las regiones de Piura, Tumbes y Lambayeque en el norte de Perú. En la región frontera con Ecuador, las autoridades reportaron un muerto y 381 familias evacuadas. La lluvia logró cifras récord de más de 7 litros por metro cuadrado. Fanny Lara, Ecuador TV. Huelgas, paros y manifestaciones se han registrado los últimos días en Argentina y Brasil para exigir paritarias nacionales y rechazar también las reformas de seguridad social respectivamente. También en contra de las políticas de ajuste de Mauricio Macri y Michel Temer.
Una semana lleva la manifestación de los maestros en Argentina, esto debido a que el sindicato reclama la apertura de negociaciones a nivel nacional, algo a lo que el gobierno de Mauricio Macri se opone por considerar que la demanda está politizada. De no haber respuesta, la Confederación de Trabajadores de la Educación planea también paralizar las clases los próximos 21 y 22 de marzo. Están los jubilados, están los maestros, o sea, todo tratando de reivindicar un sueldo justo que les alcance para vivir, para llegar a fin de mes. Ya se quitaron un montón de derechos y estamos en la lucha por eso, por lograr todos nuestros derechos, que son defenderlos, porque son los derechos que supimos conseguir de alguna manera. Mientras en Brasil, la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Educación, que agrupa a 50 sindicatos de todo el país, inició este miércoles una huelga contra las reformas a la seguridad y las mejoras salariales. Cientos de miles de personas se tomaron las calles del país contra este ultraje que es esta reforma de pensiones del gobierno de Temer. Una multitud de manifestantes antigubernamentales se enfrentó con la policía en Río de Janeiro, quienes dispararon bombas de gas lacrimógeno. Soy una maestra, pienso en mis estudiantes, pienso en mi familia, amigos. No creo que la reforma a las pensiones sea la adecuada. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, criticó al gobierno y dijo que la gente solo se detendrá cuando pueda elegir un presidente democrático y legítimo. La jornada de protesta se da en medio de un clima político encarecido por las acusaciones de corrupción relacionadas con el escándalo Petrobras, que salpican a varios parlamentarios y funcionarios del actual gobierno. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y sobre este tema, el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, también solicitó investigar a 83 políticos por sospechas de corrupción vinculadas a la constructora Odebrecht, un caso que además amenaza con sacudir a altos funcionarios de gobierno de varios países de Sudamérica. Al menos otros 5 ministros del actual gobierno de Michel Temer, el presidente del Senado, varios senadores, el presidente de la Cámara de Diputados, más de 130 políticos y líderes de grandes partidos, como el gobierno o sus aliados, otras decenas de funcionarios, gobernadores, autoridades federales y municipales estarían en la lista. Y el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó el nuevo presupuesto del Departamento de Estado y de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, el cual será recortado en un 28%. En su propuesta presentada al Congreso de Washington está un aumento en el gasto militar que incluye $1.500 millones para la construcción de un muro en la frontera con México este año y otros $2.600 millones en 2018 para el mismo fin. Además, recortes en ayuda internacional y en protección medioambiental. 8 personas heridas deja un tiroteo en un instituto de la ciudad francesa de Grasse. Según información de las autoridades, el presunto responsable del ataque supuestamente llevaba varias armas en su poder y fue detenido por agentes de la policía, mientras que otro sospechoso logró huir. Horas antes, en París se produjo un atentado con un sobrebomba en las instalaciones de la sede del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que dejó una persona herida. Esta es la información hasta el momento. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos acompañarles. Recuerde, 19 y 21 horas, nuestras siguientes emisiones. Hasta entonces.